Hola, hoy estaremos viendo en este video los operadores que me permite utilizar el lenguaje C. Estarán clasificados en operadores aritméticos, operadores lógicos, donde los operadores lógicos estarán clasificados a nivel de variable y a nivel de bit. Los operadores aritméticos más comunes del lenguaje C son la suma, el operador suma, recordando siempre que la asignación siempre es de derecha a izquierda dentro del lenguaje. Entonces, por ejemplo, yo tengo una variable b que vale 3 y una variable c que vale 5. Al sumar ambas, se le asigna el resultado a la variable a, en este caso. Si tomamos el ejemplo 3 más 5, el 8 se le asigna a la variable a, donde el operador de asignación es el igual. Otro operador aritmético es el de resta, de igual característica. Tenemos el ejemplo. Yo tengo siempre de derecha a izquierda, tengo ejemplo 5 menos 3 y se asigna el resultado 2 a la variable a. Tengo el operador de multiplicación. Tengo el operador de división. Tener presente que la división es división. Si los valores son enteros, la división será entera. Si los valores son reales, la división será real. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ejemplo, como tengo en este ejemplo 12 dividido 5, la división entera me va a dar como resultado 2. Ese 2 será el valor que se asignará a la variable a. Si 12 fuese un número flotante, si estos valores fueran de coma con números reales, cuando yo hago la división, ahí sí, el resultado no va a ser 2, sino el correspondiente a la división real. Otro operador muy utilizado es el operador resto, que se simboliza con el símbolo por ciento. El operador resto o módulo, también conocido, es el que me permite justamente determinar el resto de una división entera. Entonces, si yo hago la división de 13 dividido 5, el cociente de esa división me va a dar 2 y me va a quedar como resto 3. Ese resto 3 es que se asigna a la variable a. Entonces, el operador aritmético resto me permite conocer el resto de una división entera. Los operadores también pueden ser lógicos. Entiendo que cuando hablamos de operadores lógicos voy a tener dos posibles valores, un verdadero y un valor falso. El lenguaje C interpreta como valor verdadero todo valor distinto de 0 y como valor falso el valor igual a 0. O sea que cualquier número, cualquier variable que contenga un número distinto de 0 va a ser considerado como un valor lógico verdadero, y cualquier variable que tenga el valor 0 va a estar considerado como valor lógico falso. Recordando que cuando hablamos de valores lógicos solo puedo tener dos posibles valores, o verdadero o falso, o 0 y 1 estamos hablando de en sistema binario. Y aquí tenemos que contemplar que las variables, los operadores lógicos que podemos llegar a tener, se los divide en dos tipos, en operadores que trabajan a nivel de variable y operadores que trabajan a nivel de bit. Tenemos el operador AND, que es el operador a nivel de variable, AND, que está representado por un doble ampersand. Está representado por doble ampersand, en el cual se maneja con la siguiente tabla de verdad. Si la variable b y c tienen un valor falso, el resultado que se va a asignar a la variable a va a ser falso. Si la variable c es falsa y la variable b es verdadero, el resultado que se asigna es falso. Si la variable c es verdadero y b es falso, el resultado que se asigna es falso. Y la única forma que se asigne en verdadero a será que ambas variables sean verdaderos. ¿Cuándo son verdaderas esas variables? Cuando contienen un valor numérico distinto de 0. O lo correspondiente a un valor lógico verdadero. Entonces, si yo tengo un valor lógico verdadero en B y tengo un valor lógico verdadero en C, verdadero y verdadero, según la tabla de verdad me dice que entrega verdadero, entonces a la variable A se asigna el mínimo verdadero que puede interpretar el lenguaje C, que es 1.
Entonces, si yo tuviera falso y verdadero, se asignaría un 0 a la variable A. Y en este caso, como es verdadero y verdadero, se asigna un 1. También tenemos la operación lógica OR. La operación lógica OR se maneja con la siguiente tabla de verdad. Para que la salida A sea verdadero, basta con que alguna de las entradas, alguna de las variables de entrada sean verdaderas. Y la única forma de que A sea falso es que tanto B como C sean falsos. Entonces en este caso yo tengo 3 y 5. Ambos son distintos valores distintos de 0, por lo tanto se consideran como verdadero y me da como resultado el verdadero, que es 1. Tener presente que el operador que estamos utilizando es el OR a nivel de variable, por lo tanto es doble barra vertical. También tenemos el operador lógico NOT o negado, que lo que hace es negarme la variable. Si estoy en un verdadero me lo pone en falso, si estoy en falso me pone en verdadero. Se maneja con la siguiente tabla de verdad. Tengo la variable B y la variable A. Si B es falso, A se carga verdadero, y si es verdadero se carga falso. En este caso tenemos un ejemplo, que si yo tengo 5 y lo niego, voy a tener resultado 0, porque 5 es verdadero, por lo tanto va a entregar el valor 0. Si en cambio yo tuviera 0 en B, el valor que se estaría asignando a A sería el valor 1, que sería el verdadero. Se asignaría un verdadero. Ahora bien, yo también tengo esas mismas operaciones a nivel de bit. ¿Cómo la diferencia el lenguaje C? Podemos observar que el AND a nivel de variable era un doble AND y en cambio a nivel de bit es un simple AND. ¿En qué consiste la operación AND a nivel de bit? La operación AND a nivel de bit significa que agarra una variable. Podemos observar que se tiene una variable determinada y se tiene la otra variable. Y en el medio tenemos el operador AND a nivel de bit. Se maneja con la siguiente tabla de verdad. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Podemos observar que la única forma de que sea un 1 es que los bits sean 1 y 1. ¿Y cómo realiza esta operación? Bueno, agarra el primer bit de la variable y lo realiza la tabla de verdad con el primer bit de la segunda variable. Y me da como resultado el primer bit de esa variable. Entonces tengo 1, me da como resultado 1, según la tabla de verdad. Agarra el segundo bit de la variable, en el cual tengo 0, tengo 1, si miro la tabla 0, 1, me da como resultado 0 y asigna la variable resultado 0. Y así sucesivamente va avanzando con todos los bits subsiguientes. Acá no agarra el total de la variable para ver si es verdadero o falso, sino bit a bit va contemplando lo que va sucediendo. En el caso de la operación lógica OR, se maneja con la misma tabla que veíamos anterioridad para la OR a nivel de variable, pero en este caso a nivel de bit. Entonces, la única forma de que el bit sea 0 es que ambas entradas sean 0. Y como podemos observar, igual que en el caso anterior, el operador es simple, una simple barra, no una doble barra como veíamos en el caso a nivel de variable. Acá nuevamente a nivel de bits se va a ir comparando 1 y 1, eso me da un 1, 1 y 0 en el segundo caso. Podemos observar que hay 0 y 1 y daba 1 también, entonces da el resultado 1 y va armando el resultado de la variable resultado. Entonces también tenemos la operación NOT, pero a nivel de bit. ¿Qué es lo que va a hacer el NOT a nivel de bit? Va justamente negar todos los bits uno por uno. Donde tenemos el operador de negación. Donde yo pongo niego la variable b y el resultado negado se da en la variable a. O sea, si yo tengo un 1, se va a reemplazar por 0, bit a bit se va a ir contemplando. Entonces tengo las tres operaciones AND, OR y NOT que tanto existen a nivel de variable como a nivel de bit. También tengo, en el caso de nivel de bit, la operación XOR o OR exclusiva. La OR exclusiva se va a basar sobre la siguiente tablera donde podemos ver que si
las variables, los bits de la variable C y B son iguales, si son iguales, como son en estos casos, la salida es un bit 0 y si son distintos la salida es un bit 1. El operador de XOR es este operador que en algunos otros lenguajes se utiliza para poner justamente lo que es potencia. Acá tener cuidado que en el lenguaje C no representa potencia, sino justamente representa la operación XOR. Entonces podemos ver acá, el primer bit es igual al primer bit, por lo tanto da 0 en el resultado. El segundo bit, 1 y 1, también son iguales. No, perdón, 0 y 1 acá son distintos, por lo tanto da un 1. Después tengo un 1 y un 0, son distintos, da un 1 y así sucesivamente. Después tenemos otras operaciones a nivel de bit que son los desplazamientos. Entonces yo tengo que tener la variable b y le hago un desplazamiento hacia la izquierda. El menor, este símbolo menor significa un desplazamiento hacia la izquierda, hacia acá. ¿De qué cosa? De los bits que tengo en la variable b, una cantidad de veces dada por la variable c. Entonces yo tengo esta variable b y le digo, por ejemplo, que le voy a hacer un desplazamiento de 2 lugares. Entonces todos los bits que yo tengo se van a mover 2 lugares hacia la izquierda. Y los huecos que van quedando se llenan con 0. Se le agregan ceros a medida que se va corriendo. Por cada lugar que se corre la variable se le va agregando un 0. Lo mismo puede hacer con un llamamos un desplazamiento hacia la derecha, en donde el movimiento de los bits es ahora en sentido contrario y se simboliza mayor, en donde el valor que va acá me indica cuántos lugares de bit quiero mover. Si yo, por ejemplo, tomo el siguiente ejemplo, que eran 2 lugares, significa que todo este número se mueve 2 lugares y por ende estos 2 bits primeros van a desaparecer porque fueron solapados, se movieron y se fueron agregando por cada movimiento que hubo 2 ceros del lado izquierdo. O sea, cuando se mueve se hace un desplazamiento hacia la izquierda, se agregan ceros del lado derecho, y cuando se hace un desplazamiento hacia la derecha, se agregan ceros del lado izquierdo. Operadores de comparación. Estos operadores pueden ser utilizados dentro de los bloques de decisión y de iteración, pero también pueden ser utilizados como operadores. En el caso del lenguaje C, el lenguaje C contempla que el igual, cuando hacemos una comparación, va a ser el símbolo de doble igual. Y el distinto va a ser el signo de admiración igual. Y ya podemos ver hoy que el operador de admiración es utilizado como operador de negación. Entonces acá estamos hablando que es distinto. Entonces podemos ver, si yo tengo B igual C, si son iguales, me va a dar verdadero, o sea acá A se va a asignar un 1, y si son distintos se va a asignar un 0 para indicarme que es falso. Acá lo mismo, pero en contrario, B y C son distintos, entonces se me asigna a la variable A un 1 para indicar justamente esa condición. ¿Qué otros operadores puedo utilizar? Tengo mayor, tengo menor, mayor igual, menor igual. Tener la consideración que el lenguaje C es bastante estricto en el orden en cómo se escriben estos operadores. Por ejemplo, mayor igual y menor igual siempre se tienen que escribir en esta forma, y que el igual es un doble igual cuando hablamos de una comparación. Cuando es una asignación, cuando es asignación es un solo igual, y cuando es comparación es un doble igual. Tener muy presente eso, porque no tiene un error de sintaxis cuando uno lo compila, pero va a tener un error lógico cuando esté funcionando mi programa en ejecución. El lenguaje C también permite lo que llamamos operadores abreviados. Entonces tenemos, por ejemplo, el operador más A o A más, que ambos equivalen, si lo utilizamos solos, a A igual a más 1. Entonces yo incremento la variable A en 1 y ese mismo valor se guarda sobre la variable A para incrementar el valor. Ahora bien, yo puedo usarlo como operador abreviados, pero tienen sus diferencias. Si yo digo el operador más A es el operador de preincremento, donde primero se incrementa el valor de A y después se asigna a la variable. Si en cambio yo digo A más,
estaría hablando de un post-incremento, donde primero se asigna y luego se incrementa. ¿Qué es lo que estaría diciendo en estos casos? Por ejemplo, si yo utilizo A más, ¿sí? Y eso lo quiero asignar en B. Si A vale 5, se le suma 1 y ese resultado, que sería 5 más 1, sería 6, se asigna en B. Ahora bien, si yo tengo... Perdón, dije acá un pequeño error. Pero si yo tengo 5, A vale 5, y pongo A más, 5 se asigna en B y después A se incrementa en 1, quedando A en 6. Ahora bien, si yo tengo B igual a más A, si A viene en 5, primero se incrementa, pasa a 6 y el valor 6 es el que se asigna en B. En este caso era al revés. Si A venía en 5, el 5 primero se asigna en B y después A se incrementa en 1 y queda con el valor 6. En ambos casos A queda con el valor 6, pero B quedaría con valores distintos. Así como yo tengo preincremento y postincremento, también tengo predecremento y postdecremento, en donde yo puedo poner A menos, que equivale a A igual a A menos 1, decrementar la variable A en 1, y donde puedo hacer un predecremento, donde primero se decrementa y después se asigna, o puedo hacer un postdecremento, donde primero asignamos la variable A y después hacemos el decremento. Para los demás operadores aritméticos también existe la posibilidad del operador abreviado, en donde yo voy a tener el operador suma, yo tengo A más B, yo lo puedo abreviar como A más igual B. Lo mismo para la resta, la multiplicación, división, resto, desplazamiento hacia la izquierda, desplazamiento hacia la derecha. Lo importante acá, para que yo pueda hacer un operador abreviado, es que la variable que está del lado del igual, de ambos lados, sea la misma variable. En ese caso yo puedo abreviar el operador y puedo decir que A más igual B. ¿Qué significa A más igual B? Que la variable A se le va a sumar el valor B, ¿sí? A se va a incrementar en el valor B. Si veo A menos B, puedo abreviarlo como A menos igual B. Y así con los distintos operadores. Esta sería una breve introducción a lo que serían los operadores dentro del lenguaje C, ya sean operadores aritméticos, operadores lógicos a nivel de variable, a nivel de bit, y cómo serían esos operadores abreviados.